prepare nuestros corazones, Señor, para atesorarla en Él y ponerla por obra, Señor. Hacer como ella quiere que nosotros hagamos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y leemos tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buscamos nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, y vamos a leer del verso 1 al verso 15. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, en el Evangelio según San Juan 3, del 1 al 15. Yo voy a leer la versión, nueva versión internacional, si ustedes ven algunas variaciones que diferentes versiones, no es Reina Valera. Dice la palabra del Señor: había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo: sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviere con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Respondió Jesús: lo que nace del cuerpo, cuerpo es. Lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho: tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Nicodemo replicó: ¿cómo es posible que esto suceda? Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas, respondió Jesús. Te digo con seguridad y verdad que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Pueden sentarse. No hay casualidades en las cosas. Hoy en la escuela bíblica estábamos hablando del legalismo, estábamos hablando de los fariseos, estuvimos hablando de estos líderes religiosos que más que nada eran un poder político, tanto los fariseos como los saduceos. Eran los políticos de ese tiempo y utilizaban la religión como parte de su política, como parte de lo que ellos hacían. ¿Tú sabes qué? Y es interesante cuando uno lee esta porción bíblica. Si uno va al capítulo anterior, antes de que apareciera este personaje que se llama Nicodemo, lo que estaba ocurriendo era que Jesús había entrado al templo. Jesús había entrado al templo y había encontrado allí un comercio en el templo. Y Jesús, dice la Escritura, si usted lee los versos anteriores a esta porción bíblica, que Jesús viró las mesas y botó a todo el mundo del templo. Sacó a todo el mundo del templo. Y yo me imagino, mi hermano, que siendo Nicodemo un líder religioso, siendo Nicodemo un líder político, yo me imagino que él se habrá preguntado: ¿quién es este hombre? ¿Qué autoridad tiene este hombre para venir al templo? Así, virar las mesas y botar la gente por estar vendiendo en él. ¿Qué autoridad especial hay en este hombre? Yo me imagino que Nicodemo estaba realmente preocupado, estaba realmente inquieto
Y este niño nació hace 13 días. Y nosotros lo vemos a este niño y vemos ingenuidad en él. Pero la realidad, déjeme decirle algo. Aunque él todavía no ha dado índice de su naturaleza, o sea, todavía no ha mostrado su naturaleza, la realidad es que sin que a este niño se le enseñe nada, este niño será inclinado a la naturaleza pecaminosa. Será inclinado al pecado. Porque nosotros nacemos pecadores. Nacimos pecadores. Nuestra naturaleza es pecaminosa. Nosotros, seamos buenos, seamos malos, seamos regulares, nuestra naturaleza es pecaminosa. Nuestra naturaleza es inclinada al pecado. Al hombre natural le gusta pecar. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender en esta hora. Ese niño cuando nazca, cuando crezca,